Saludos y bienvenidos a otro episodio del Bufete Manueli, el podcast. Yo soy la licenciada Mónica Camuy Nadal y conmigo está el licenciado Rolando Manueli. Saludos, es un placer de estar aquí otra vez, como todos los jueves. Estamos hoy con otro invitado especial. Esto está chévere, Mónica, estar trayendo recursos al podcast para que la gente no se aburra tampoco de nosotros. Así mismo. Así que hoy vamos a conversar con un compañero del bufete. Voy a dejar a Mónica que lo presente, porque primero quiero decir que, como siempre, traten de ver este programa en las diferentes redes del Bufete Manueli. Pueden ir a YouTube, Facebook, Instagram, se guarden YouTube y por favor denle like y suscríbanse al canal de YouTube para que reciban todos estos contenidos. ¿A quién tenemos hoy, Mónica? Mira, hoy vamos a estar hablando de las hipotecas. El tema de hoy es ¿qué hago si me quieren ejecutar la hipoteca? Y para eso tenemos al licenciado Cristian Pozo, quien es un abogado asociado del Bufete Manueli, para que nos hable sobre el proceso de la hipoteca, cuáles son los derechos de las personas en ese procedimiento y cómo es ese procedimiento también por la vía judicial. Así que, Cristian, ¿cómo estás hoy? Saludos, buenas tardes, gracias por la invitación. Así que estamos ansiosos y para entrar en lo que es este tema que afecta sumamente a los puertorriqueños, aún más cuando tenemos esta crisis económica. Así que sí, es un tema sumamente importante en la cual debemos discutir y que las personas que nos escuchan y nos ven pues estén conscientes de sus derechos. Así mismo es, totalmente. Así que vamos a empezar por lo primero. ¿Qué es una hipoteca y cómo eso se constituye? Básicamente, una hipoteca es una garantía real que se otorga para asegurar cualquier tipo de obligación. ¿Cómo se constituye? Esta tiene que ser mediante escritura pública y se tiene que presentar en el registro de la propiedad para que adquiera validez jurídica. Ok, cuando dices que se tiene que presentar, esto es una escritura ante notario y básicamente, ¿qué es lo que establece? En esto lo que se hace ante notario. En ella pues se van a estar incluyendo lo que es el pagaré que se otorga a favor del banco, y en ella estaré garantizando el bien inmueble, la deuda en sí misma. Ok, y queremos saber cómo o cuáles son las causas comunes como tal que originan que se ejecute una hipoteca. ¿Qué es lo que pasa ahí desde que se constituye hasta que de momento alguien está a punto de que le ejecuten la hipoteca? La causa principal es el incumplimiento de los pagos. Esto puede tener varios efectos, principalmente en que pudiera activar lo que serían las cláusulas de aceleración que sí hay en la escritura de hipoteca. Así que una vez entonces la persona deja de pagar, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que una persona puede esperar cuando tiene una hipoteca y de momento deja de pagar? Primero, debería recibir una notificación de parte del banco, dejando o notificando lo que sería el incumplimiento de pago, para posteriormente entrar en los procesos, ya sea internos del mismo banco o pues un procedimiento legal, ya sea con una demanda. ¿Y cómo comienza ese procedimiento legal? Como todo proceso legal en los tribunales, comienza con una demanda, la cual pues estará haciendo alegaciones donde se establezca el incumplimiento de la parte deudora, y en este caso la parte demandada, donde adicional pues se estará haciendo una relación de los hechos, de lo que implica la deuda, la hipoteca, y posteriormente pues deberá entonces comenzar con el proceso de emplazamiento, que básicamente es la notificación de la demanda a la parte demandada. Y hay un proceso, o sea, yo sé que hay un proceso que es predemanda y que tiene que ver con una ley federal que se llama el Real Estate Settlement Procedure Act. ¿Qué nos puedes decir sobre esto brevemente? Sí, esta es una ley federal que se firmó en el 1975, donde básicamente se establece el requisito de los acreedores que deben proveer a los prestatarios con desglose pertinente y a tiempo en relación a la naturaleza y los costos del proceso de Real Estate Settlement. Para llevar a cabo esta ley, el mismo sistema federal promulgó lo que es el reglamento 10.
Este reglamento establece los procesos internos y los requisitos que debe tener el banco respecto a la mitigación de pérdidas del hogar. ¿Qué tú quieres decir con mitigación de pérdida? Básicamente, este es el mecanismo en el cual se sientan los acreedores, que pudiera ser un banco o un inversionista, con el deudor para intentar llegar a un acuerdo sin tener que ejecutar la hipoteca. Esto es importante porque a veces la gente piensa que si dejan de pagar, ¿verdad? Le van a ejecutar la hipoteca, pero mañana mismo pueden ir y le ejecutan, pero realmente hay unos procesos que hay antes y también hay espacio para negociar. Nosotros siempre le decimos al cliente que si hay una deuda, tal vez no la pueden pagar completamente, pero tal vez se puede negociar con esa otra parte, con la representación legal de la otra parte, para ver si se puede finiquitar mediante un lump sum, o sea, una cantidad específica. Así que a veces sí hay otras cosas que pueden pasar antes. Sí, y a mí me gustaría ir un poquito atrás, Cristian, a la parte de la hipoteca. ¿Qué cosas debe velar un comprador de una propiedad que va a constituir una hipoteca sobre su propiedad para que garantice la deuda personal? ¿Qué consejos tú le darías sobre qué mirar, cómo verificar que esté todo bien? Para que ese proceso sea lo más libre de controversias posible. Primero, que recoja los acuerdos que se establecieron en el pagaré, principalmente las cuantías, los intereses, cómo se establecieron las cláusulas de aceleración, si alguna, para entonces poder entender qué efecto pudiera tener en caso de un impago. Esas son principalmente las cosas que tenemos que velar al momento de otorgar una hipoteca. Algo también que es bien importante es que las hipotecas tienen que registrarse. Esto lo que significa es que si no constan en el registro de la propiedad, básicamente no existe. Eso es como que una cosa que tiene que suceder. Si no está inscrita, no existe. Así que eso realmente es el banco o la otra parte quien tiene que asegurarse de que eso en efecto esté registrado. De hecho, a veces ocurre que el banco, por alguna razón, no puede presentar a tiempo la escritura de hipoteca y tarda años porque hay un error, un problema en el registro de la propiedad, y ocurre que el deudor tiene entonces un problema económico y radica una quiebra, y si radica una quiebra en ese momento la hipoteca no puede registrarse. Recientemente tuvimos un caso de esa naturaleza donde el acreedor trató de hacer gestiones de registrar una hipoteca después que ya se había radicado la quiebra y que estaba en vigor la orden de paralización, y eso hace que el acreedor no tenga garantía, solamente tenga un crédito personal, y puede ocurrir que con la quiebra se elimina el crédito personal, la deuda personal, y entonces la casa le sale gratis prácticamente a la persona, porque el acreedor no tiene manera de cobrar, y por eso pues el banco se va a preocupar por inscribir la hipoteca. Donde tiene que preocuparse el comprador es que se inscriba su título de propiedad, que a veces pasa. Hay un problema de registro y no entra ni la hipoteca ni la escritura de la propiedad, y eso hace que ni el banco tenga su derecho inscrito y por tanto no lo puede ejercer, y el titular que compró, que dio un pronto y que está pagando las mensualidades, todavía no tenga una propiedad inscrita a su favor. Por eso es conveniente que luego de que se firmen todas estas escrituras y estos papeles, es un proceso de muchas firmas, muchos documentos, usted le pregunte al notario cuándo usted piensa que se va a registrar la propiedad, cuándo va a estar inscrito todo, porque ahora con el registro de la propiedad electrónico ahora es mucho más rápido el proceso. Y así usted al final del camino, ¿verdad? En las semanas o los meses que tome el proceso, pues usted tenga una certificación de que tiene su propiedad inscrita en el registro de la propiedad y usted tenga entonces la tranquilidad de que la propiedad está a su nombre. Totalmente. Antes de entrar como tal a lo que pasa cuando hay una demanda en ejecución, quisiera que habláramos, Cristian, de los términos, porque yo sé que hay un término en donde una hipoteca puede vencer. Sí, principalmente como regla general, una hipoteca prescribe a los 20 años, así que si durante ese término pues una parte, en este caso el banco no ha hecho una acción en cobro de dinero, ya sea extrajudicial o judicialmente, pues la parte deudora pudiera solicitar la cancelación de la hipoteca por haber prescrito.
Eso es importante, ¿verdad? Porque si hay entonces una demanda en ejecución, una defensa que puede tener la persona, que no, esta hipoteca está, ya expiró, básicamente. Lo que significa que está prescrita porque ya pasaron 20 años desde que estaba la obligación. Correcto. De hecho, otro caso que hemos tenido fue efectivamente eso, en donde había unas acciones de cobro de dinero, pero que ya la hipoteca había transcurrido ese término de 20 años y efectivamente se presentó una solicitud al registrador, una instancia para que cancelara las hipotecas y el registrador las canceló. Porque pasa, lo único que interrumpe esto es la demanda judicial radicada en el tribunal de ejecución de hipoteca. No de cobro de dinero, no de una acción personal, de ejecución de hipoteca. Y si eso no ocurre, el acreedor pierde la garantía. No que pierde el crédito, no pierde el derecho a cobrar, porque está siempre la garantía personal. Pero sí, no puede ejecutar la propiedad y venderla en pública subasta. Así que eso es algo que es bien importante que las personas estén pendientes en términos de cuál es el término prescriptivo de esas obligaciones y cómo va en su caso, ¿verdad? Ese término prescriptivo. Exacto. Sí, también. Sí. Quisiera añadir sobre lo que ahora acaba de expresar el licenciado Emanueli, y es que no es normal, pero en este caso una hipoteca viene siendo accesoria, es decir, que la obligación principal es el pagaré, es la deuda que está asegurada por la hipoteca. Por tanto, que si esa deuda principal, esa obligación principal es nula, pudiera también anular lo que sería la hipoteca. Que ese rol accesorio pues la hace depender de esa obligación principal. Claro, porque es precisamente una garantía de la obligación principal. Por eso se hace la compraventa y la hipoteca y se emite un pagaré, que es el documento que evidencia, ¿verdad?, que hay esa obligación hipotecaria. Pero todo eso depende de que haya una deuda. Si tú saldas la deuda, la hipoteca ya no tiene ningún tipo de valor ni vigor. Y entonces lo que corresponde es un trámite de oficio de presentar una escritura de cancelación de hipoteca para que el registrador le elimine del registro de la propiedad y la propiedad quede libre de cargas y gravámenes. Así que es bien importante esa distinción en términos de qué es lo más importante en todo esto. Y aquí es la escritura de compraventa y donde está la obligación de pago en los documentos de préstamo y lo que hace la hipoteca es garantizar eso. Si no existe el préstamo, si se sale el préstamo, pues entonces ya esa hipoteca no tiene ningún tipo de valor. Correcto. Y entonces si no tienes la suerte de que prescribió ya esa hipoteca, pues entonces comienza el proceso de la demanda. Cristian, quiero que nos hables de cómo es el proceso, ¿verdad? Cuando comienza, tiene que haber una notificación, cómo funciona, cuáles son los plazos que las personas deben de saber cuando reciben una demanda y es en ejecución de hipoteca. Sí, la parte demandante, una vez presentada la demanda, tiene 120 días para emplazar a la parte demandada. Una vez ya ha sido emplazada, pues la demandada tiene 30 días para presentar alegación responsiva, que es contestar la demanda. En ella pues pudiera presentar todas las defensas que pudiera tener disponibles. Esto varía caso a caso y también es importante que no, a partir también de que varía de caso a caso, depende también de los tipos de préstamos que tenemos, la regulación federal, estatal, que cubre bastantemente y ampliamente aquí. Y entonces, ¿cuáles son los derechos que tiene entonces la persona que es deudora? Ante una demanda como esta, ¿qué derechos tiene? Primordialmente hay que identificar cuál es la propiedad que fue dada en hipoteca. Si es una propiedad principal, que es la residencia principal del deudor, esto básicamente le concede un derecho de ir a una mediación compulsoria, que esto fue una ley que se firmó en el 2012. En ella, pues básicamente el acreedor y el deudor se sientan en una misma mesa, que este es un proceso de mediación dirigido por un mediador que es imparcial y que estará ayudando a buscar y encontrar soluciones a este problema, y dentro de esas soluciones pudiera ser la mitigación de pérdida. Sí, y ese trámite es obligatorio
y debe ser mediante un mediador que esté certificado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Es un profesional que no va a decidir, él no va a decidir a favor de nadie. Él va a tratar de unir las voluntades. ¿Y qué posibles alternativas habría en esa mediación, Cristian? ¿Cuáles podrían ser los acuerdos que se lleven a cabo? Sí, principalmente la mitigación de pérdida da dos tipos de soluciones. Tenemos alternativas de retención y alternativas de disposición. La de retención son acuerdos con el banco que permiten retener la propiedad y seguir pagándola. Entre ellas está la modificación. Esto permite recibir una disminución del pago mensual de la hipoteca al modificar los términos de la obligación de su préstamo del pagaré. Por otro lado, también tenemos el plan de pago, que permite que por un tiempo determinado que se haga el pago regular más una cantidad adicional para abonar ese atraso que tenemos. También tenemos la moratoria, que permite al deudor no realizar pagos por un periodo determinado, que normalmente va de la mano con una modificación de la hipoteca y una extensión de término, el cual puede poner los meses adeudados al final del préstamo hipotecario y continuar con los pagos corrientes. Por otro lado, también tenemos... Sí. No, continúa. Sí, también tenemos lo que eran las alternativas de disposición, que son aquellas disponibles a los deudores cuando no pueden retener la propiedad, ya sea porque no tiene la habilidad para pagar o no puede conservar la propiedad en sí misma. Tenemos entre ellas lo que es la venta corta, un short sale. Esto permite la cancelación de la deuda hipotecaria por una cantidad menor al balance de cancelación. El precio pues va a depender del valor actual en el mercado de la propiedad y es importante, ¿verdad?, que establecer que esta sí va a requerir el consentimiento de su banco. Tenemos la dación en pago, que se transfiere el título de la propiedad al inversionista, al propietario del pagaré, a cambio de la cancelación total de la deuda hipotecaria. Y algo que no se ve normalmente es el cash for keys, básicamente la entrega voluntaria de la propiedad a cambio del deudor recibir una suma de dinero para la relocalización. Esta suma va de $1,000 a $10,000. Con esta acción, pues también se libera de la obligación hipotecaria con la entrega voluntaria de la propiedad. Así que el que te demanden en una ejecución de hipoteca no es el fin del mundo, porque hay toda una serie de alternativas. Aparte de la quiebra, ¿verdad?, que siempre la hemos mencionado y discutido en detalle aquí en el podcast. Pero en el caso de que usted no quiera erradicar quiebra o lo vea eso como un remedio de última hora, pues usted tiene todas esas alternativas. Una de las cosas que yo he visto en esos procesos que ocurren y que desafortunadamente descarrilan el trámite de la mediación es que la gente no consigue la información que le pide el banco. El banco le va a pedir información sobre los ingresos, sobre los gastos, sobre las expectativas de los ingresos para el futuro. Y eso es importante para que el banco sepa cuál de las alternativas es viable, porque el banco es un experto financiero, sin duda, va a proteger los intereses del banco, no va a proteger los intereses suyos. Usted tiene que estar claro en eso. Y por eso a veces conviene tener abogado en esta etapa también. Pero el banco evalúa la viabilidad y si lo que usted le propone es razonable, el banco lo va a aceptar y el caso pues se archiva y usted tiene que cumplir fielmente. A veces le da un periodo de prueba que usted tiene que cumplir fielmente para que el banco sepa que la persona está comprometida con salvar la casa y que esto se puede resolver mediante un acuerdo, ¿verdad?, de las diferentes alternativas que tú mencionas. Y eso es bien importante lo que mencionaste, de que el deudor tiene esa responsabilidad de entonces proveer información, porque el banco pudiera decir, mira, pues me salgo de la mediación porque he tratado de la alternativa, necesito una serie de documentos para entonces proceder, pero el deudor no está haciendo nada. Y entonces ahí el deudor pierde ese derecho que tiene a la mediación y va a tener que ir al pleito de ejecución de hipoteca, que pues es lo peor, ¿verdad?, versus mediar y tratar de tener una de esas opciones que Cristian menciona. Hay otra cosa que es el loss mitigation. ¿Nos puedes explicar un poquito sobre eso? Viene siendo lo mismo. Es importante, ¿verdad?, que el loss mitigation o la mitigación de pérdida no está limitado a que haya sido demandado. Esto es un proceso que tienes disponible antes de que incluso haya atrasos en los pagos. Así que cuando ya una persona ve o vislumbra que pudiera estar en el futuro cercano tener problemas de pagar la hipoteca, pudiera estar solicitándole al banco entrar al programa de loss mitigation. Una vez
el banco solicita, perdón, una vez el deudor solicita el loss mitigation, el banco está obligado a atender esa solicitud. Es importante también añadir que mientras usted haya solicitado loss mitigation o la mitigación de pérdida, el banco no puede demandar. Y si usted solicita el loss mitigation durante, una vez ya fue demandado durante el proceso legal, se paraliza. Y bueno, también hay el trámite de loss mitigation en la quiebra. En una quiebra, uno podría ser que el plan no sea viable para pagar los atrasos y le pide al acreedor que dé algo de sí, ¿verdad? Que ajuste un poco los términos de pago, que como tú dijiste, una serie de meses los ponga al final del préstamo, que le dé una moratoria y no pague durante un tiempo. O sea, todas esas medidas que tú mencionaste se pueden hacer también bajo la quiebra. No hay que erradicar quiebra para lograrlo, como tú explicaste, pero aún en el proceso extremo de la quiebra tendríamos esas otras opciones para tratar de salvar la casa. Aquí el objetivo es salvar la casa, porque esa es su vivienda. Y la vivienda es fundamental para la estabilidad de la familia. Así que el mismo ordenamiento le da unos derechos a los acreedores, pero te da todas estas avenidas de defensa para que tú puedas finalmente preservar tu patrimonio. Entonces vamos a pensar que ya hay una sentencia donde en efecto pues, se va a ejecutar. Así que la persona va a vender la propiedad. ¿Qué es lo que pasa después de esa sentencia? Porque no se acaba ahí. Sí, el hecho de que haya una sentencia del tribunal no significa que usted automáticamente tiene que desalojar la propiedad. El proceso entra en la etapa post-sentencia, en el cual el banco debe solicitar la ejecución de la sentencia. El banco debe notificar un aviso de la venta judicial en 3 lugares donde se estará realizando la venta. Normalmente viene siendo municipio, la alcaldía, en el tribunal y algún otro lugar público que sea bastante concurrido. Adicionalmente, también tiene que publicar un edicto al menos 2 veces en un periódico de circulación general donde se anuncie la subasta. Que hay un proceso también de notificación, entonces la persona va a saber qué está pasando con esa subasta y si se adjudica, si no se adjudica. También el valor, ¿verdad? Porque puede haber una cantidad que es mayor a lo que la persona debía y eso pues hay un proceso para eso. Sí, y hay que tomar en cuenta que en el trámite hay unas alternativas previas, ¿verdad? A que te ejecuten la casa. Ejecutarte la casa significa que va a haber una subasta y que va a haber un buen postor que ponga una suma de dinero que cumpla con el tipo mínimo, que el tipo mínimo es la cantidad mínima de la subasta, y se la lleva. Pero si el acreedor hace 3 intentos de subasta, pues puede poner su deuda y comprar la casa. Pero eso toma mucho tiempo. Los tribunales están bien atiborrados de casos. Si usted va al vestíbulo de un tribunal, ahí a veces están los tablones de edictos, los bulletin boards, y ahí hay decenas, si no cientos de edictos de subasta, y usted le ve unos pegaditos a los otros, lo cual le indica a usted la crisis de vivienda que hay en Puerto Rico y la crisis económica. Y eso el tribunal tiene que manejarlo uno a uno, y los alguaciles tienen que manejarlo uno a uno. Así que cuando el banco pide la ejecución en pública subasta, a lo mejor la señalan para de aquí a 3 meses. Y con esto lo que quiero decir es que usted ha tenido la oportunidad de esperar 3, 4 meses en lo que el banco lo demanda cuando usted dejó de pagar. Pero luego de eso entra en la mediación y eso toma 2 o 3 meses más. Luego viene el proceso judicial y viene el juicio. Y eso puede tomar 3, 4 meses más. Y luego viene la sentencia. Y luego viene el proceso de ejecución de la sentencia. Estamos hablando de 2 años. Y en esos 2 años usted debe consultar abogado, debe consultar un abogado de quiebra, porque en la quiebra se puede erradicar el mismo día de la subasta, antes de que el alguacil adjudique la subasta de la buena pro, usted le lleva una orden de paralización y se acabó. El banco no puede subastar la propiedad. Así que tiene hasta el último minuto para usted salvar su casa a base de un procedimiento de quiebra. Y en ese contexto, la invitación siempre que hacemos aquí en el podcast es consulte inmediatamente al abogado, no tenga miedo, no se ponga ansioso porque pueda perder la casa. Mire todas las posibilidades, todas las opciones que hay. Y eso son mecanismos
para evitar lo peor, que usted pierda la casa, y cada uno tiene una función en cada una de las etapas. Así que debe usted ejercerlo a la mayor premura, a la mayor rapidez posible, para que usted sepa cuáles son sus posibles alternativas, y eso es bien importante. Totalmente. Otra cosa que hemos dicho anteriormente en otros episodios es que no podemos ignorar, o como decimos por ahí, pichar notificaciones o emplazamientos. Si usted hace eso, puede haber entonces una sentencia de rebeldía sin que usted pueda comparecer y pierde todos los derechos que acabamos de mencionar. El derecho a la mediación y todas las cosas que se pudieran hacer para que usted no pierda la casa, ya eso se va por la ventana. Así que una de las cosas principales es que si le llega un documento y si usted no lo entiende, por la razón que sea, pues entonces, como mencionó Rolando, puede ir donde un abogado que le pueda explicar qué es lo que procede para que entonces no pierda la casa. Entonces, finalmente, Cristian, ¿qué otros consejos le puedes dar a las personas para que no cometan esos errores comunes y terminen entonces con una ejecución de hipoteca? Primero, que una vez ellos vean que quizás pudiera llegar a un impago, intenten agotar remedios, ya sea con mitigación de pérdidas directamente con el banco, para intentar evitar que llegue al proceso legal. Como muy bien mencionas, ya una vez comenzado el proceso legal, pues no ignorar las notificaciones del tribunal, no comparecer o no buscar la orientación legal a tiempo. Eso es bien importante, porque el timing, el tiempo en el que acudes a un tribunal a un abogado buscando orientación legal, ayuda a tener mayor disponibilidad sobre las posibilidades alternativas que pudiera ayudarte en el proceso. Y la otra es que no firmes acuerdos sin comprender las consecuencias legales. Por tanto, la presencia de un abogado durante este proceso, antes de la demanda, durante la demanda y después de la demanda, es sumamente importante. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hemos cubierto bastante de lo que es básicamente la hipoteca, las cuestiones judiciales dentro de ese proceso y también algunos consejitos que yo creo que aplican a muchos de los casos en derecho, pero especialmente porque se trata de su propiedad y puede ser su propiedad principal, que como mencionaste, eso es todo lo que tiene una persona para tener calidad de vida. Así que yo creo que podemos cerrar aquí ya. Saben que estamos todos los jueves a las 5 de la tarde en vivo. Y si no pudieron cachar este episodio, pues entonces pueden ir a redes sociales donde los posteamos. Tenemos también en todas las plataformas de podcast y también en YouTube. Así que gracias por acompañarnos. Gracias, Cristian, por tu orientación y por tus consejos. Nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego.